Regresamos, Mario Patrón, Ernesto López Portillo, en esta conversación. Lástima que no estábamos al aire cuando estábamos en el corte, obviamente, porque perdón la tontería que digo, pero han dicho cosas muy importantes que les pido que las retomemos para seguir hablando ante el auditorio. Decías, Ernesto, en el corte, números y datos y tu referencia obligada sobre qué ha sucedido, o sea, cuáles son los efectos medibles de la militarización de facto en nuestro país en los últimos 10 años. Es correcto. ¿Qué sucedió? 2007, México tenía 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En ese año se declara la guerra. En ese año el presidente se pone la vestimenta militar del presidente Calderón y declara la guerra. 4 años después teníamos 3 veces más homicidios por cada 100,000 habitantes. 24. Es un evento poco común a nivel internacional. 3 veces. 3 veces más. Hoy, según algunos expertos, cerraremos 2016 con 21 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando es 10 para arriba, es declarado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia de homicidios. Y tenemos 21. Ahora, en ese plazo de 10 años, según el periódico Reforma, se ha gastado 1.8 billones en esa inversión. El presidente Peña Nieto prometió la reducción de homicidios. En este momento, comparando los primeros 3 años del presidente Calderón y los primeros 3 años del presidente Peña Nieto, según una publicación reciente, hay más homicidios con el presidente Peña Nieto. Es decir, si la política pública busca reducir la violencia, estamos caminando exactamente en sentido contrario. Que la gente sepa que con los militares en la calle los homicidios han seguido para arriba. Ahora, tenemos esta presión del ejército de vamos a dotar al ejército del estamento jurídico, del soporte jurídico para que sus tareas estén en el marco de la legalidad. Hay 2 iniciativas, le hemos llamado la ley Cienfuegos, porque el secretario de la Defensa sale y dice, les quiero pedir de favor que me ayuden a favorecer que el Congreso apruebe eso. No se refiere específicamente a ninguna porque hay 2 iniciativas, la que presentó Roberto Gil Suart y la que presentó César Camacho. Ustedes que son expertos en la materia, ¿de qué van estas iniciativas? ¿Cuáles son los ejes principales? Y si son muy distintas o cómo analizar en pocos minutos estos 2 planteamientos que están, ¿se aprobaría alguno de ellos en fast track? Que la presión que se ha generado por el debate del tema ha pateado el bote hasta enero, que no es mucho. Entonces, ¿de qué va esto? Sin duda es de dotar a las Fuerzas Armadas de facultades que hoy no tienen legalmente y que incluso habría que revisar si tienen un manto constitucional adecuado. Básicamente es la declaratoria de seguridad interior o de afectación de seguridad interior. Las 2 iniciativas le llaman distinto, pero sí es una suerte de regularización de estado excepcional en donde se dota al ejército, no precisamente que se restringen garantías, pero sí se dotan al ejército facultades, entre otras cosas, para hacer labores de inteligencia y de obtención de información. Es prácticamente la sustitución de las tareas que constitucionalmente tendría una institución civil. A partir del 2008, el artículo 21 le da facultades de investigación a las policías. Es dárselas al ejército mediante una declaratoria. Es importante. Con lo cual ya deja de ser en auxilio de. Ya no es en auxilio de. El salto cualitativo es que regularizas la transferencia de poderes. Exactamente. Es una transferencia de poderes. Ya no es el ejército que coadyuva, ya no es el ejército que asiste, ya no es el ejército que le echa la mano. Es correcto. ¿Y qué pasa con las policías? Las policías estarían en mecanismos de coordinación, se supone. Que son los mecanismos de coordinación que no han funcionado a través del sistema de seguridad pública. Son declaratorias que crean un mecanismo de supuesta coordinación en donde hoy no podemos demostrar que haya en efecto esa coordinación posible porque precisamente los militares están en la calle porque la policía no hace su trabajo. En consecuencia, se regulariza, se normaliza, se norma la salida del ejército, con lo cual nosotros vemos la preocupación de un carácter irreversible. Tú dijiste, Ernesto, al principio,
cuando yo pregunté qué se juega en México en estos momentos, y tú dices, se juega ni más ni menos que la relación entre el poder civil y el poder militar en México. Lo están diciendo de ciertas maneras, pero ¿cómo lo frasearías para imaginar entonces, si esto prospera en esta lógica, entonces, ¿no? Y generar un manto de autonomía, de autogobierno para el poder militar. El poder militar genera operación con reglas propias para hacer labores policiales y de procuración de justicia. El general secretario le llama reducción de la violencia. Operaciones por decenas de miles de reducción de la violencia. Nos estamos preguntando si en realidad reduce la violencia, pero lo segundo que nos Los números dicen que no. Los números dicen que no. Lo segundo que nos estamos preguntando es si hay controles sobre eso. Controles civiles, controles democráticos. Se supone ¿Las que iniciativas lo contemplan? Incluso gran parte de la preocupación, por eso es importante traer al debate también la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. O sea, como decíamos, junto con pegado. Exactamente. El tema de la suspensión de garantías. En el tema de la suspensión de garantías, sí tienes control entre dos poderes. O sea, es una propuesta de decreto que el presidente somete al Congreso. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, la declaratoria es del propio Ejecutivo. Es correcto. Sí. Entonces no tienes estos controles y... O sea, solo el Ejecutivo lo decide. Exactamente. Si el Ejecutivo decide en esta ley de garantías, de suspensión de garantías, ley reglamentaria, el artículo 29, es el presidente y nadie más, sería el presidente y nadie más que el presidente quien determine qué zona y por qué tiempo se suspenden garantías. Con la autorización, por supuesto. Claro. Con la autorización del 29 es con la autorización del Okay. Congreso. Claro. En la Ley de Seguridad Interior, la declaratoria de afectación interior es exclusivamente del Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Ahora, lo de la suspensión de garantías es algo que ya existe desde el 17, establecido en la ley. ¿Qué tan diferente es de lo que ha durado todo este tiempo a lo que se está pretendiendo ahora? En el 2011 es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se reforma el 29 porque se establece el catálogo, Carmen, de derechos que no son restringibles. ¿Sí? Ahora se hace una ley reglamentaria, que es la que se acaba de dictaminar, y sobre todo ahí el tema son la vaguedad en los conceptos que podrían habilitar la declaratoria de un estado de excepción. Déjame lo leo, el artículo 29, a esto te refieres seguramente, el artículo 29, bueno, lo tenemos en la pantalla, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la PGR, y con aprobación del Congreso de la Unión y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en algún lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado. Cuando dices no queda claro el alcance de los conceptos, te refieres a que en los casos de invasión, perturbación de la paz pública o de cualquier sobre otro... todo este segundo de perturbación grave de la paz pública. ¿Qué es perturbación grave de la paz pública? Son conceptos ¿Una manifestación? bastante abstractos. Peligrosísimo en términos de su ambigüedad. A ver, Sí. perturbación grave de la paz pública, según el presidente. Turno. Por supuesto. ¿Pero qué puede ser eso? Por lo menos aquí tienes al Congreso. En el otro es la Aquí el perturbación Congreso de la seguridad interior. Es correcto. Y es el Poder Ejecutivo exclusivamente quien la Ya el concepto mismo de seguridad interior es problemático. Por eso publicó recientemente el general secretario un artículo diciendo no se está confundiendo. Yo publiqué otro diciendo sí se está confundiendo. Es exactamente al revés. Hay algo que no quiero dejar afuera, Carmen. Que necesito ir a la pausa y me lo cuentes. Perdóname. Muy bien. Perdóname. Te regresamos, que no dejes fuera eso. Volvemos un instante. Bueno, falta tiempo, mucho tiempo para seguir hablando de este tema. Nos despedimos, Ernesto López Portillo, Mario Patrón, gracias a los dos. Cierren con una idea final para alertar a la sociedad mexicana y a nivel internacional también de lo que en México está ocurriendo con este tema, ejército, civiles, situación de violencia. ¿Con qué te despides, Mario? No fast track, no periodo extraordinario, sí un debate amplio,
en esquema de gobierno abierto, empecemos por evaluar los últimos 10 años y tengamos una visión integral. Otra de las reformas que se aprobó es el uso medicinal de la marihuana. El otro debate de fondo es la política contra las drogas y esta perspectiva solamente de que por el uso de la fuerza se puede combatir la criminalidad, ¿sí? Me parece que está en juego el modelo de seguridad. Ernesto López Portillo. Sí, reconstrucción total del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y soy con el ejército, no importa el ejército allá en la calle, no se atienden las causas profundas de la violencia. Mientras sigamos apagando fuegos sin buscar la manera de que estos fuegos no se enciendan más, solamente vamos a estar viendo más gente en la calle y con eso generando más violencia. Reconstrucción total del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nos queda un tramito, Ernesto, y déjame pedirte para que nos des los datos que en el corte mencionabas. Tú dices reconstrucción total del Sistema de Seguridad Pública. ¿Cuántos responsables del sistema ha habido en los últimos años? Para darnos una idea de la volatilidad del tema. Son 13 secretarios ejecutivos del sistema en 20 años. Un órgano a 1,5 por año. Es correcto. Lo que fue creado como un órgano de Estado no se le da más de 1,5 años en promedio a la persona que lo debe conducir. Para dar una comparación, en los últimos 22 años el Banco de México ha tenido 3 gobernadores. Es una comparación importante porque se les llaman órganos de Estado, sí, pero cuando no se les esperan resultados. La gente ni se entera que los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública van y vienen, y que cada que van y vienen reconstruyen todo otra vez. Es ese cáncer de la burocracia mexicana de tirar todo y volverlo a tirar todo y volverlo a seguridad pública. No nos da ni siquiera la coordinación que nos prometió la ley desde 1995, Carmen. Pues ahí está, junto con este planteamiento que se hacen, también hay una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, ONGs, personas en lo particular, una comunicación muy amplia, en donde la sociedad civil exige a diputados no militarizar el país, suspensión de garantías, que es una parte gran tema ampliamente en este país. Por lo pronto hacemos en este programa. A los dos, gracias y a